Pues nada, estamos debatiendo hoy el Estatuto de Autonomía de Canarias, que para Nueva Canarias es un estatuto más democrático, un estatuto con mayores cotas de autogobierno, no con todas las cotas de autogobierno que nosotros querríamos, y un estatuto más social. Este aspecto creo que es importante porque incorpora casi 23 derechos específicos que afectan de lleno a la ciudadanía. Uno de ellos es la renta de ciudadanía, la renta básica de ciudadanía, teniendo en cuenta que tenemos una población alrededor del 40% en riesgo de pobreza y exclusión social. Una norma como esta empieza a ser determinante. Es verdad que se plasmen en las leyes y en las normas no es garantía de implementarlo. Serán los poderes públicos, serán los grupos parlamentarios y los partidos políticos y los gobiernos en Canarias quien tengan que desarrollarlo, pero sí sienta las bases de una Canarias más social, de una Canarias más próspera. Nosotros, como Partido Nacionalista, defenderíamos un mayor nivel competencial porque entendemos, y así trabajamos, que lo que es importante es pensar y hacer Canarias desde Canarias y por Canarias. De todas formas, Nueva Canarias votará a favor de este estatuto y votará también a favor del régimen económico y fiscal que veremos en breve. Pues nada, muy buenos días, muchísimas gracias por la presencia. Culminamos hoy en el Senado un trabajo, en el caso del Estatuto, de más de una década y en el caso del REF de casi 5 años. Que nacen, lógicamente, ambas iniciativas de la sociedad canaria, de su Parlamento, de sus fuerzas políticas y que expresa la necesidad de mejorar las oportunidades de la sociedad canaria, de las familias, de las empresas, de las instituciones, con un REF económico que reconoce nuevos derechos, que consolida otros y que, por lo tanto, es un instrumento que nos facilita el reconocimiento a las singularidades y posibilidades de futuro. Y un Estatuto de Autonomía que, en el marco de esta Constitución, eleva la capacidad competencial de nuestra comunidad, equiparándola a las comunidades que alcanzaron en los llamados estatutos de segunda generación un amplio nivel de competencia en el año 2006, 2007, 2008, pero que enfatiza mucho los derechos, las responsabilidades que tienen las administraciones públicas para garantizar derechos a la ciudadanía. Hay casi 23 artículos reconociendo los derechos de la ciudadanía de Canarias y que, por lo tanto, quedan en un marco jurídico de alto nivel razonablemente blindado. Es cierto, como apunta María José López, que luego los gobiernos tienen que cumplir con las leyes, pero es fundamental que las leyes reconozcan derechos y esto lo hace en grado sumo. Más competencia, más derechos, unas nuevas reglas electorales que mejoran la democracia en Canarias, que facilitan el acceso al Parlamento a quien tiene votos y que mejora la proporcionalidad para que intentemos conseguir que quien tenga más votos tengan más diputados y diputadas, cosa que hoy no ocurre en el marco electoral de Canarias, y este estatuto da un paso adelante 35 años después de una situación, de un modelo electoral que tuvo su sentido hace 35 años, pero que es absolutamente inaceptable a estas alturas. Por lo tanto, más democracia, más derechos sociales, más derechos de ciudadanía, más competencia, una nueva definición territorial del archipiélago. Hasta ahora el espacio de la comunidad autónoma eran los 7 territorios habitados, La Graciosa y los islotes, y ahora somos 8 islas habitadas y el mar que nos une. El espacio territorial del archipiélago, por lo tanto, se amplía y estamos hablando de que Canarias son los 8 territorios, sus islotes, el mar que nos une y el mar que nos circunda a través de las líneas de base recta del perímetro del archipiélago, y esto tiene connotaciones estratégicas cara a la definición territorial del archipiélago y a la potencialidad de su marco competencial, no solo en tierra, sino en mar. Por lo tanto, un estatuto interesante. Nos hubiese gustado más, nos hubiese gustado que los aeropuertos los gestionáramos las autoridades locales. Son infraestructuras solo de Canarias. El archipiélago de Azores y Madeira gestiona sus aeropuertos de manera directa. Nosotros, desgraciadamente, hemos conseguido una participación, pero no suficiente. Hemos exigido más bilateralidad y, por supuesto, se introducen los decretos leyes, la capacidad del presidente del Gobierno de disolver las cámaras y la posibilidad, no, la certeza que la nueva reforma del Estatuto se someta
a consulta popular, a referéndum, que es una conquista también de este nuevo estatuto. Por lo tanto, un estatuto que nos acerca más al autogobierno, que nos da más derechos y más oportunidades, y un REF que yo creo que es una ley estratégica para los intereses generales de Canarias y que este pleno de hoy también rematará después de muchos años de debate. Ahora toca, con unos recursos económicos, yo diría que sensibles en los últimos años, con un REF evolucionado y con un estatuto de autonomía, lo que nos falta ahora son gobiernos capaces de aplicarlo con diligencia para sacar a Canarias de la cola de casi todo lo bueno y de la cabeza de casi todo lo malo, y eso depende de la política y de otras variables. Agradecer a Pedro Quevedo, nuestro diputado en el Congreso, el trabajo realizado, y a María José López el trabajo realizado en esta Cámara con ambas normas que, insisto, van a contribuir al progreso de nuestra tierra. ¿Alguna cuestión? Bueno, no les quepa la menor duda, la disposición transitoria del estatuto que se publique los próximos días sustituirá a la disposición transitoria del anterior estatuto. Y es igual de explícita en términos jurídicos formales. Dice lo mismo la disposición transitoria que quedará derogada que la nueva, con una diferencia que aparece una nueva circunscripción. Por lo tanto, la eficacia, la obligatoriedad de que los procesos electorales del año 19 se sometan a 8 circunscripciones con esa distribución de escaños no tiene marcha atrás, y las interpretaciones interesadas no avanzarán. A partir de ahí, caben varias hipótesis. La primera, que la ley del 2003 del régimen electoral se modifique puntualmente para reglamentar, desarrollar la llamada lista regional. Cabe que esto lo resuelva un decreto gubernamental y cabe, como ocurrió del 83 al 2003, que los decretos de convocatoria, la ley orgánica del régimen electoral, ley básica, y las instrucciones de las juntas electorales den cobertura a garantizar que tendremos 70 escaños, 8 circunscripciones con esa distribución. Y todo eso es perfectamente posible. Primero ley, la capacidad de un decreto gubernamental, y repetir la historia. Del 83 al 2003 no hubo ley electoral en Canarias. Esto hay algunos que no lo saben. La ley electoral del 2003 se hizo siendo yo presidente del Gobierno y conozco perfectamente los antecedentes y lo posterior. Modificaremos la ley. Si el Gobierno no saca un decreto, las juntas electorales con la legislación básica tienen que garantizar el derecho de la ciudadanía, una vez esto se publique, a elegir 70 escaños en 8 circunscripciones con la distribución que establece claramente la disposición transitoria primera del nuevo estatuto que hoy ratificará esta Cámara.